Hola, vamos a ver el tema de solidificación y diagramas de fases. Aquí. Entonces, una fase. ¿Qué es una fase? Entendemos una fase como básicamente estado de la materia, sólido, líquido y gas, ¿no? También está el plasma. eh, pero lo que vemos es que en diferentes fases la materia tiene diferentes propiedades, ¿no? Entonces, Conceptos básicos. Primero, ¿qué es una fase? Entonces, fase se entiende como estado de la materia, por ejemplo, sólido, líquido y gas, ¿no? Pero como las fases sólidas tienen diferentes órdenes, diferentes estructuras cristalinas, entonces en los sólidos podemos tener diferentes fases sólidas, ¿no? Entonces, la fase líquida tiene algunas propiedades, la fase gaseosa tiene otras, y cada fase sólida tiene diferentes propiedades, dependiendo de cómo se arregle, ¿no? De la estructura cristalina. Una fase es una región de un sistema, en este caso el sistema es el sistema químico, ¿no? Una aleación, una mezcla de elementos con propiedades físicas y químicas homogéneas. Es una de las muchas definiciones. Por lo general, las fases están separadas por una frontera, entonces si tenemos, por ejemplo, un sólido y un líquido, siempre vamos a ver esa frontera en donde está, por ejemplo, el vaso que contiene el agua, ¿no? O si hay un líquido y un gas, por ejemplo, la superficie del agua con respecto al aire, siempre vemos esa interfase. Y si tenemos dos fases líquidas, por ejemplo, el agua y el aceite, siempre vemos que se separan en dos fases líquidas, una agua y otra aceite, y siempre vemos esa frontera donde se termina una y empieza la otra, ¿no? pero lo que vemos es que en diferentes fases la materia tiene diferentes propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, la fase líquida, que es la que existe a temperatura ambiente, si calentamos agua, hacemos que pase de fase líquida a fase gas, ¿no? Cuando se evapora. Y en el líquido las moléculas están juntas, ¿no? Están a una distancia corta. Y en el gas las moléculas están a distancias mucho más separadas, ¿no? En el líquido sí hay cierto orden, hay cierta cohesión, en el gas no. Entonces, ¿qué es lo que pasa si bajamos la temperatura? Entonces tenemos ahora agua líquida, bajamos la temperatura y lo que vemos es que se transforma de fase líquida a fase sólida. Y en la fase sólida las moléculas están todavía más juntas y ordenadas que en la fase líquida. Y entonces lo que vemos es a la fase sólida le llamamos hielo, a la fase líquida le llamamos agua y a la fase gas o gaseosa le llamamos vapor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el agua tenemos fase líquida a temperatura ambiente, fase sólida y fase gas, ¿no? La fase sólida está a temperaturas bajas y la fase gas a temperaturas altas. Entonces, si tomamos agua y la calentamos, vemos que se evapora, ¿no? Se transforma en fase gaseosa. Y si tomamos agua y la congelamos, lo que vemos es que se transforma a fase sólida, ¿sí? Entonces, en la fase sólida, la distancia entre las moléculas o entre los átomos puede ser muy pequeña, ¿sí? Y además hay orden en el acomodo de los átomos. Entonces, este acomodo de los átomos también puede hacer que si la sustancia, si la fase sólida se ordena de una manera, tenga algunas propiedades y si se ordena de otra manera, tenga otras. ¿Sale? Entonces, fases sólidas podemos tener diferentes, muchas fases sólidas de un solo material, ¿no? De un solo elemento. Ejemplos de fases, pues tenemos en general sólido, líquido, gas, también podemos tener plasma. En el caso de hierro podemos tener ferrita, que le llamamos hierro alfa y tiene estructura BCC, o podemos tener otras fases sólidas del hierro, ¿no? O sea, por ejemplo, hierro delta o hierro gamma, que tiene otras estructuras cristalinas y otras propiedades. En el caso del carbono, por ejemplo, el carbono tiene dos fases sólidas que son grafito y diamante.
y tienen propiedades muy distintas, ¿no? Entonces, todas estas son fases, y fases, por ejemplo, aluminio 2 cobre, un compuesto intermetálico. eh, Todas estas son ejemplos de fases sólidas. ¿Sí? Bueno, cuando calentamos o cuando enfriamos este material, podemos ver estas transformaciones de fase. Entonces, si calentamos el agua, se va a evaporar. Si la enfriamos, se va a congelar, ¿no? Entonces, tenemos estos dos cambios de fase. También podemos tener cambios de fases entre las fases sólidas. Por ejemplo, podemos transformar grafito en diamante si aplicamos presiones muy grandes y temperaturas muy grandes, ¿no? Entonces, se puede fabricar a partir del grafito el diamante, ¿sí? Y también si quemamos un diamante, ¿no? Lo calentamos, lo que pasa es que se transforma en su fase grafito. Entonces, bueno, tenemos diferentes transformaciones de fase, de sólido a líquido, que llamamos fusión, de líquido a gas, que llamamos evaporación, ¿no? En el caso del cambio de diamante a grafito, lo que tenemos es una transformación alotrópica, así se llama esa transformación, y la propiedad del material decimos que es polimorfo, ¿sí? Entonces el carbono es polimorfo porque tiene fase diamante y fase grafito, dos fases sólidas. Y en el caso del hierro también podemos tener la transformación de hierro alfa a hierro gamma, que es una de las transformaciones de fase más importantes en los aceros, ¿no? Entonces vamos a ver que estas transformaciones sólidas tienen diferentes nombres. Y bueno, en este caso simplemente es una transformación de una fase sólida a otra fase sólida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vemos que transforman estas fases? En el sistema termodinámico, lo que estamos haciendo es hacer que el material pase de un estado de energía a otro, ¿sí? Por lo general, el cambio de energía va a ser a un estado menor, ¿sí? Porque lo que vemos en la naturaleza es que todo tiende a estar en su estado de mínima energía. Entonces, en el sistema termodinámico, o sea, ya si hablamos de la termodinámica del material, lo que está pasando es que el sistema está en un estado energético termodinámico y va a pasar a otro, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar el impulso o la fuerza para que se dé la transformación de fase. Entonces, por ejemplo, cuando solidifica un material, ¿sí? Cuando vemos la transformación de líquido a sólido, si es un material puro, lo que vemos es que la temperatura permanece constante, ¿no? Durante la solidificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua? Si metemos agua al congelador, está a temperatura ambiente, digamos 27 grados, y empieza a bajar la temperatura, cuando llega a 0 grados, vemos que se da esa transformación. Entonces, cuando solidifica el agua, lo que vemos es que se mantiene la temperatura a 0 grados hasta que toda el agua líquida pasó a fase sólida, ¿no? A formar hielo. Lo mismo pasa en la ebullición, o sea, cuando calentamos el agua, pasa de 27 grados a 100 grados o a 92 o 91 grados aquí en la Ciudad de México. Y entonces lo que vemos es que mientras está evaporando, una vez que empieza a hervir, lo que vemos es que la temperatura se mantiene a 91, 92 grados, hasta que toda esa agua se evapora, ¿no? Una vez que ya se evaporó toda esa agua, puedes seguir aumentando la temperatura, ¿sí? Pero mientras esté el agua, la mezcla de agua con gas, ¿sí? Mientras está la ebullición, la temperatura va a ser constante. Esta energía asociada a la transformación de fase, que llamamos, por ejemplo, calor latente, lo que está haciendo es simplemente pasar en el estado energético, termodinámico, de un nivel energético a otro, ¿sí? Está bajando su energía al pasar, por ejemplo, de fase líquida a fase sólida, y también está bajando su energía al pasar de fase líquida a fase gas, ¿no? Cuando esté hirviendo. La idea es que se da la transformación de fase porque así el sistema va a estar en un estado de energía menor. Cuando el sistema pasa de una fase líquida a una fase sólida, lo que está haciendo es bajar su energía, ¿sí? Y cuando el sistema pasa de líquido a gas, lo que estamos haciendo es aumentar la temperatura, ¿sí? Eso va a hacer que las moléculas vibren cada vez con una mayor amplitud y eventualmente se da esta transformación de fase, ¿no? Entonces imagínense
si las moléculas están unidas de alguna manera por estas fuerzas, interacciones electrostáticas, cuando agregamos energía, estas moléculas se pueden mover cada vez más lejos, ¿sí? Entonces llega un momento en el que una molécula se desprende y entonces lo que tenemos es la ebullición, ¿no? Esa transformación de fase de líquido a gas. Entonces estamos calentando el agua, pero lo que pasa en la energía del sistema es que está disminuyendo cuando se da esa transformación de líquido a gas, ¿sí? Porque a temperatura alta el agua pues, prefiere estar en fase gas. Bueno, algunas definiciones. Un componente del sistema, en este caso puede ser elemento o compuesto, ¿sí? Entonces podemos tener que un componente es, por ejemplo, cobre o carbono o hidrógeno, y el otro componente puede ser aluminio, estaño o cualquier elemento, ¿no? Pero también podemos tener componentes que son compuestos. Entonces podemos tener, por ejemplo, agua como un componente, H2O, son dos elementos, pero es un componente, y sal, ¿no? Cloruro de sodio, NaCl, y podemos tener entonces un componente puede ser un elemento o un compuesto, ¿sale? Entonces podemos tener el diagrama de fases del componente agua, pero esa agua son dos elementos, ¿no? H2O. Entonces, un componente se utiliza para expresar la composición de las fases en un sistema. Si tenemos, por ejemplo, dos componentes, ya tenemos un componente agua, por ejemplo, y un componente sal. Lo que vamos a usar es una composición. Entonces, tenemos que definir primero qué es un componente. Y lo que tenemos es que un componente del sistema puede ser un elemento o puede ser un compuesto, ¿vale? Entonces, si decimos que tenemos una sustancia pura, podemos tener, por ejemplo, hierro, carbono, aluminio, cobre, oxígeno o cualquier otro elemento, y eso va a ser un componente de este sistema, ¿no? Pero también podemos tener una sustancia pura agua, ¿no? H2O, que son dos elementos, y sigue siendo una sustancia pura, ¿no? Sigue siendo un componente del sistema. Entonces, cuando tenemos mezclas de dos o más componentes, lo que vamos a hacer es definir la composición de las fases, ¿no? En función de, por ejemplo, porcentajes atómicos, o porcentaje masa, o porcentaje peso, o porcentaje volumétrico, ¿sí? Pero de alguna manera necesitamos definir la composición química en función de estos componentes. Entonces, ¿la composición química qué es? O la composición en general. Son proporciones relativas de los componentes, ¿sí? Básicamente, entonces, si decimos, por ejemplo, si tenemos una mezcla de agua con sal, podemos tener, por ejemplo, 80% agua y 20% de sal, ¿no? Si estamos hablando de porcentaje en masa, eso quiere decir que tenemos 80 gramos de agua y 20 gramos de sal. Entonces puede estar dada en fracciones o en porcentajes, ¿sí? Y aquí es importante recordar que una fracción, o bueno, la suma de las fracciones del sistema siempre va a dar 1, ¿no? Y la suma del porcentaje siempre va a dar 100%. Entonces siempre vamos a tener 100% del sistema, ¿no? Y entonces si tenemos agua con sal, 80% agua y 20% sal, ¿sí? Esa suma, 80 más 20, es 100%. Entonces siempre todos los componentes del sistema van a sumar 100% o en fracción 1. Y bueno, podemos tener fracción en masa, porcentaje peso, fracción volumétrica, porcentaje atómico, etc. ¿Sí? También podemos tener otras variables termodinámicas. Entonces, ¿qué es un diagrama de fases? Ahora ya entendemos lo que es una fase. Y el diagrama de fases lo que representa es las fases que existen bajo ciertas condiciones del sistema, ¿sí? Condiciones termodinámicas en general. Entonces, si tenemos el agua, acuérdense, dijimos a esta temperatura, a temperatura ambiente, el agua va a ser líquida, ¿sí? Y podemos variar también la presión, ¿no? Entonces, si variamos la temperatura y variamos la presión, podemos hacer que cambie la fase. Entonces, hablamos de la transformación del carbono de fase grafito a fase diamante. Y para conseguir esto se requieren presiones altas y temperaturas altas.
Entonces cambiamos la presión, cambiamos la temperatura y se da la transformación de fase. Entonces en general vamos a tener diferentes variables termodinámicas, pero las más comunes son temperatura y composición, ¿sí? Podemos tener presión, podemos tener entalpía, podemos tener energía de Gibbs, podemos tener masa específica, densidad específica, podemos tener cualquier variable termodinámica, pero las más comunes son temperatura y composición, ¿sale? Por lo general consideramos que la presión es una atmósfera, entonces es más sencillo, así nos olvidamos de una variable y lo que vemos es la composición y la temperatura, ¿sale? Entonces, hablando ya de temperatura en el caso del agua, lo que tenemos es que a una atmósfera, a nivel del mar, la transformación de líquido a sólido se da a 0 grados, ¿sí? O sea, la congelación del agua se da a 0 grados. Y de la transformación de líquido a gas se da a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que hablar de temperaturas absolutas. En general, vamos a utilizar kelvins. Pero bueno, también a veces por facilidad utilizamos grados centígrados o grados Celsius. Y todos estos, es importante mencionar eso, ¿no? Todos estos son diagramas de fases, o sea, lo que vamos a ver es en un sistema coordenado, las fases que hay en función de estas variables termodinámicas. Este sería el diagrama de fases del agua en función de la temperatura y la presión. Tenemos aquí la temperatura en grados centígrados y la presión en atmósferas. Entonces, si vemos aquí esta línea a una atmósfera, lo que vemos es que a 0 grados se da la transformación entre hielo y agua, ¿sí? La fusión o la solidificación, dependiendo de hacia dónde cambiemos la temperatura. Y también a una atmósfera vemos que a 100 grados centígrados se va a dar la transformación de agua líquida a agua en fase de vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos cruzando una de estas líneas? Aquí es donde se da la transformación de fase, ¿sí? Sobre esa línea, justo en ese punto de la línea, lo que tenemos es exactamente 0 grados y ahí coexisten las dos fases. Entonces podemos tener una mezcla de agua con hielo. Y por eso sabemos que si tenemos agua con hielo, eso siempre va a estar a 0 grados, ¿no? Siempre y cuando estemos a una atmósfera. ¿Qué es lo que pasa si variamos ahora la presión? Entonces, imagínense que disminuimos la presión hasta un valor aquí de 0.006 atmósferas. Y lo que vemos es que a una temperatura de 0.01 grados centígrados tenemos un punto triple, ¿sí? Ese punto triple es donde coexisten estas tres fases, sólida, líquida y gas. Entonces, solamente a estas condiciones de presión y de temperatura tenemos este punto triple. Eso es importante porque ahí este punto es importante, ¿no? Vamos a ver algunas cosas con respecto a estos puntos invariantes, ¿no? Entonces, le llamamos punto invariante porque su temperatura y su presión es constante, no varía, ¿no? Y entonces, si tenemos el sistema, o sea, en este caso el componente agua, exactamente a 0.01 grados centígrados y 0.006 atmósferas, lo que podemos ver es que están las tres fases al mismo tiempo, ¿no? Están coexistiendo. Entonces puede que haya un pedazo de hielo y que haya agua líquida y que por ahí haya burbujas, ¿no? Vapor de agua. Tendrá que ser un sistema cerrado, ¿no? Obviamente para obtener estas presiones. Pero entonces estos puntos van a ser muy importantes en todo este estudio de los diagramas de fases. En el caso de la mezcla de agua con sal, ¿sí? Lo que estamos viendo en este diagrama es el porcentaje de sal, cloruro de sodio, y el porcentaje de agua, H2O. Y este porcentaje varía de 0 hasta aquí más o menos 40%. Y en el caso del agua de 100% hasta 60%. Entonces tenemos en este 10 de cloruro de sodio, tenemos 90% agua. En este 20 de cloruro de sodio tenemos 80% agua, etc. Y dice aquí composición en porcentaje peso.
Y en el eje vertical lo que tenemos es temperatura, en grados centígrados. Y lo que vemos aquí en este diagrama de fases es las fases que aparecen de este sistema, de esta mezcla de agua y sal. Entonces, en toda esta región de aquí arriba, lo que vemos es que está el líquido, ¿sí? Pero ese líquido ya no es agua pura, el agua pura está solamente aquí sobre el eje vertical, ¿no? 100% H2O y 0% sal. Entonces, lo que vemos aquí, hacia la derecha, es que está aumentando la cantidad de sal, ¿sí? Entonces, en toda esta región lo que tenemos es una fase líquida, que le llamamos salmuera, ¿sí? Es básicamente una solución de sal en agua. Para el agua pura, lo que vemos aquí es que la transformación de líquido a sólido se da exactamente a 0 grados, ¿no? Entonces aquí pasamos de fase líquida a fase sólida. Y otra vez, si vemos esta región hacia la derecha, lo que tenemos ahora es una mezcla de hielo. Ese hielo va a ser hielo puro, agua pura, y salmuera, que es agua con sal, ¿sí? Entonces, en toda esta región de aquí, lo que tenemos es una mezcla hielo sólido más líquido salmuera, ¿sí? Esa es la fase líquida, salmuera. Y de este lado, en esta región, lo que tenemos es sal es fase sólida, y una mezcla de sal más líquido, ¿no? Entonces vamos a tener sal sólida y salmuera. Abajo de esta línea, en todo este cuadro, lo que tenemos es una mezcla de dos fases sólidas, hielo y sal. Entonces, podemos tener, por ejemplo, una mezcla de agua líquida con agua sólida, ¿sí? Cubitos de hielo, y sal sólida. ¿En dónde estaría esta mezcla? Entonces, estamos en el punto triple, ¿sí? Porque tenemos una mezcla de salmuera, aquí, y una mezcla de hielo y sal, ¿no? Entonces, en todo este vasito de precipitados, lo que podemos decir es que ese sistema está a menos 22 grados o menos 21 grados, y más o menos aquí a 23% de sal en porcentaje peso, ¿no? O sea, eso sería más o menos 77% de agua. Entonces, ese sistema tiene que estar a fuerzas en este punto, ¿no? A esta temperatura, menos 21 grados, y en 23% de sal. Tenemos entonces el diagrama de fases del agua a una atmósfera. La solidificación del agua, cuando pasamos de agua a hielo, se da a 0 grados Celsius, ¿sí? O la fusión, cuando pasamos de hielo sólido a agua líquida, también se da a 0 grados Celsius, siempre y cuando el sistema esté a una presión de una atmósfera. Si estamos a 100 grados centígrados, lo que vemos es la transición de agua líquida a agua en fase vapor. Entonces vemos la ebullición, ¿sí? Y si baja la temperatura, lo que vemos es la condensación, ¿sale? De fase gas a fase líquido, vemos condensación. Pero a una atmósfera esto se da a 100 grados Celsius. Para otras sustancias también tenemos este diagrama de fases. Entonces aquí en el diagrama de fases del agua lo que estamos viendo es dos variables, ¿no? Presión y temperatura. En este vemos simplemente temperatura. En este eje vertical vemos temperatura. Aquí grados Celsius. Y lo que vemos son las diferentes fases del hierro. Entonces esto es hierro puro. Y desde menos 273 grados Celsius hasta 912. Entonces, de menos 273 grados Celsius a 912, lo que tenemos es que el hierro está en fase sólida alfa, ¿no? Le llamamos fase alfa. Y esta fase del hierro tiene una estructura BCC, cúbica central del cuerpo. A esta fase alfa le llamamos ferrita, ¿sí? Ferrita, de ferrum, hierro en latín, ¿no? De 912 grados a 1394, el hierro toma la forma de estructura cúbica centrada en las caras. Es hierro gamma, ¿no? Y le llamamos austenita. Esa es la fase, así como
vapor es la fase gaseosa del agua, austenita es la fase gamma del hierro y ferrita es la fase alfa del hierro. Y de 1394 grados a 1539 lo que vemos es la fase delta, ¿no? Hierro delta, y esa se llama hierro delta y tiene estructura cúbica central del cuerpo. Arriba de 1539 grados lo que tenemos ya es la fusión del hierro, y entonces para fundir hierro puro necesitamos elevar su temperatura por arriba de los 1539 grados Celsius. Entonces, lo que vemos cuando enfriamos un metal o un material es que si el material está en fase líquida y lo enfriamos, ¿no? Por lo general esto lo hacemos vaciando el líquido. Por ejemplo, si están sirviendo un vaso con agua, ¿no? Lo que toman es el líquido y lo vacían en un recipiente, ¿no? Entonces, por lo general, si estamos hablando de metales, estamos vaciando el metal líquido en un molde. Y entonces a esa temperatura le llamamos temperatura de vaciado, ¿no? La temperatura a la que se está vaciando el líquido. Y una vez que está el líquido en el molde, empieza a solidificar, ¿no? Entonces, imagínense, vaciamos el metal líquido en el punto A, ¿sí? Y empieza a bajar la temperatura hasta que empieza a congelarse, ¿no? Empieza a solidificar ese metal. Y entonces lo que vemos es que la temperatura aquí permanece constante. A veces vemos esta pequeña curva, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita imagínense que la temperatura permanece constante durante toda esa solidificación, ¿sí? Entonces lo que vemos es que ya no tenemos nada más líquido, sino que empieza a formarse la fase sólida. Y una vez que llegamos al punto C, empieza a bajar la temperatura otra vez, porque ya no hay fase líquida, ¿sí? Aquí solamente tenemos ya fase sólida. Entonces, todo este tiempo fue lo que tardó en solidificar ese metal. Lo que utilizamos para construir estos diagramas de fases, muchas veces son estas curvas de enfriamiento. Si hicieran el experimento de fundir hierro puro y dejar que enfríe hasta temperatura ambiente, lo que verían sería una curva de enfriamiento parecida a esta. Tenemos tiempo en el eje horizontal, temperatura, 2 grados Celsius, en el eje vertical. Y dice aquí, conforme baja la temperatura, el hierro líquido se transforma primero en hierro con estructura BCC, que está en fase delta, sólida, ¿sí? Entonces, esta es la temperatura de vaciado, arriba de 1539 grados, y empieza a bajar la temperatura hasta que llega a la temperatura de fusión del hierro. En ese momento permanece constante la temperatura, y lo que estamos viendo es esta transformación de líquido a sólido. Pero ese sólido es fase delta, hierro delta. Una vez que termina la solidificación, ya todo el material es sólido, sigue bajando la temperatura hasta que llega a 1394 grados Celsius. Y lo que vemos ahí es que la fase sólida delta se está transformando ahora en fase sólida gamma, ¿sí? Entonces lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que en este caso, es una transformación de fase. La diferencia es que en el primer caso es una transformación de líquido a sólido, y en el segundo caso es una transformación de sólido a sólido, ¿sí? De un sólido a otro sólido. Los átomos se ordenan de diferentes maneras en las fases sólidas. Entonces dijimos que había una fase grafito, ¿no? Del carbono, y una fase diamante del carbono. En el caso de la fase grafito, lo que tienen los átomos es un arreglo hexagonal. La hibridación del carbono en esa fase es sp2, y eso genera esta geometría trigonal plana, ¿no? Y cuando juntamos muchos de estos átomos de carbono con esa geometría trigonal, se genera un patrón hexagonal. Y lo que está pasando es que se está reacomodando la estructura cristalina, ¿no? O sea, los átomos están moviéndose y se están acomodando de otra manera que les conviene más en ese rango de temperatura, ¿no? O sea, energéticamente les conviene más estar acomodados de esta manera, ¿no? Que sería la fase gamma, ¿sí? Entonces, una vez que termina esta transformación de fase,
de un sólido a otro, lo que vemos es que vuelve a bajar la temperatura a los 912 grados Celsius, vuelve a haber otra transformación de fase. Y ahora la fase gamma se está transformando en fase alfa. Y así sigue bajando la temperatura cuando termina de formarse la fase alfa. A temperatura ambiente y una atmósfera, porque estamos considerando que este sistema está a una atmósfera, la fase estable del hierro es la fase alfa. Entonces tenemos en el diagrama de presión-temperatura, ahora lo que tenemos son las diferentes fases sólidas, alfa, gamma y delta, la fase líquida y la fase vapor. ¿Sí? A una atmósfera vemos estas mismas transformaciones a esas temperaturas. Este diagrama nos da mucha información porque ahora tenemos cómo cambian las transformaciones de fase de alfa, gamma, delta y líquido en función de la temperatura y en función de la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aumenta la presión? ¿Qué le pasa a estas líneas? Se van hacia la derecha y eso quiere decir que las temperaturas de transformación de fase van a aumentar. Pero si disminuimos la presión, la temperatura de transformación de fase disminuye un poquito. ¿Sí? Entonces podemos incluso llegar a evaporar hierro a 900 grados, por ejemplo, si bajamos la presión hasta este valor. La regla de fases de Gibbs lo que nos dice es básicamente cuántas fases van a haber en un sistema en función de estas otras variables termodinámicas. Entonces, tenemos esta forma de la ecuación, P más F igual a C más 2. Aquí P es el número de fases, viene de phases en inglés, P. Y F es el número de grados de libertad, viene de freedom degrees. Y es el número de variables intensivas independientes. Ahí les toca de tarea estudiar qué son las variables intensivas. Y la C aquí es el número de componentes. Pero tenemos número de componentes, grados de libertad y fases. Entonces, si despejamos de aquí la F, grados de libertad, lo que tenemos es C menos P más 2. Entonces, en un sistema de un componente, aquí C sería 1, por ejemplo, en el caso del agua, el componente H2O sería 1. Las fases, lo que tenemos que ver ahí es en qué punto estamos, en qué condiciones termodinámicas estamos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que a una atmósfera y a 27 grados centígrados, la fase que existe ahí es agua, agua líquida, ¿no? Entonces, en esas condiciones de una atmósfera y 27 grados centígrados, tenemos que P es 1, una sola fase líquida agua. Entonces, 1 menos 1 sería 0. Y lo que vemos aquí es que tenemos 2 grados de libertad. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos 2 grados de libertad? Pues en este caso serían la temperatura y la presión. O sea, si variamos un poquito la temperatura, digamos de 27 grados a 30 grados, el sistema permanece en una sola fase líquida. Si variamos la presión, por ejemplo, de una atmósfera a 0.75 atmósferas, lo que vemos es que el sistema permanece en una sola fase líquida. ¿Sale? Entonces podemos variar esos dos grados de libertad. Son las dos variables, presión y temperatura. Si tenemos presión constante en el sistema, o sea, sistemas incompresibles, dice aquí, lo que vemos es que este 2 se reduce a un 1. Y entonces ahora, si mantenemos la presión constante, por ejemplo, una atmósfera, el mismo ejemplo, tenemos un componente agua, a 27 grados tenemos una fase líquida, y entonces tendríamos 1 menos 1, 0, y los grados de libertad serían 1 nada más, ¿no? Porque estamos considerando nada más temperatura. Podemos variar 27, 25 grados y el sistema va a seguir estando en fase líquida. Entonces, más que nada, lo que fijamos nosotros, en muchos casos, es esta F, los grados de libertad, ¿no? Ya sea que sean 0, porque nos interesan estos puntos invariantes donde tenemos 0 grados de libertad, y también podemos ver cuántas fases hay en el sistema dados estas dos condiciones, ¿no? Las variables termodinámicas. Entonces ahora sí tenemos dos componentes, un sistema binario. Lo que tenemos es P más F igual a C más 2.
Y entonces, como 2 componentes más 2 es 4, tenemos que F es igual a 4 menos P. ¿Sí? O sea, si vemos que hay una fase en el sistema, tenemos 3 grados de libertad. Si vemos que hay 2 fases en el sistema, tenemos 2 grados de libertad. Si vemos que hay 3 fases en el sistema, tenemos 1 grado de libertad. Y si vemos que hay 4 fases en el sistema, tenemos 0 grados de libertad. Entonces, bueno, tenemos aquí grados de libertad, presión, temperatura y composición. Y tenemos este sistema de coordenadas, eje y composición, que puede ser otra vez porcentaje, peso o fracción atómica o lo que sea. Temperatura, puede ser Kelvin, Celsius. Y presión, atmósferas, milímetros de mercurio. Entonces lo que vemos cuando tenemos presión constante es que estamos haciendo un corte en este diagrama. ¿Sí? Entonces ahora vemos este plano, que está aquí asurado, en este plano del pizarrón o de la diapositiva, que nos dice la composición, que sería este eje, en porcentaje de peso del componente B. Entonces varía desde 0 hasta 100% B, y eso quiere decir que A va desde 100% hasta 0% A. Aquí, ¿no? Entonces este eje es 100% A, este eje es 100% B. Y lo que tenemos en medio son todas las posibles mezclas en porcentaje peso de B. Y en el eje vertical ahora tendríamos este eje de temperatura, porque decimos a presión constante, ¿sí? Y ahora tenemos F igual a 3 menos P. O sea, lo que vamos a ver es las fases que hay adentro de esta región de composición y temperatura para el sistema binario de 2 componentes A y B. Entonces, en general, tenemos que si estos 2 componentes se pueden mezclar de alguna manera, por ejemplo, en la fase líquida, pueden formar una sola fase. Entonces, por ejemplo, si tenemos agua y alcohol y los mezclamos en cualquier cantidad, en cualquier porcentaje de agua y de alcohol, lo que vemos siempre es una solución líquida homogénea, ¿no? Una fase líquida, que es una mezcla de agua y alcohol. Pero si tenemos que los 2 componentes son agua y aceite, en este caso no se mezclan y siempre vamos a ver una fase líquida agua y una fase líquida aceite, ¿no? 2 fases líquidas diferentes. También se puede dar el caso en el que si mezclamos estos 2 componentes A y B, se den reacciones químicas entre ellos. Entonces se pueden formar aleaciones o compuestos químicos, A2B o A3B, ¿sí? O fases de estos 2 componentes sólidos. Entonces, en general, si tenemos una aleación, o sea, una mezcla de metales, lo que vemos es que si analizamos la microestructura de este metal, lo que vemos es una sola fase, ¿no? Muchos granos, lo que vemos aquí son límites de grano, y cada uno de estos granos es un cristalito, ¿sí? Entonces tiene diferente orientación un grano con respecto al otro. Pero lo que vemos son solamente granos de una fase, ¿no? Podemos decir que esta fase es alfa y que el metal es el metal A. Estamos mezclando, para formar una aleación, estamos mezclando el metal A con un metal B. Entonces lo que vemos es un metal que tiene una sola fase, pero esta fase tiene 2 elementos diferentes, ¿no? Es una aleación. Entonces tenemos átomos de A y átomos de B. Lo que vemos aquí son átomos de A en blanco, átomos de B en azul. Y entonces lo que vemos es que hay átomos de B que están sustituyendo los sitios en los que irían los átomos de A, ¿no? Entonces esto es una solución sólida sustitucional. Y lo que vemos es una sola fase alfa que tiene cierta solubilidad de átomos de B. Entonces, si vemos microestructuras de esto, aquí vemos en esta microestructura, esta es una imagen de microscopía óptica, y lo que vemos es una barrita de escala, dice aquí que esta distancia son 20 micrómetros, y lo que vemos son los límites de grano de una sola fase, ¿sí? Todas tienen más o menos el mismo tono. Esta es una imagen de microscopio electrónico de barrido, y lo que vemos es un grano, bueno, 3 granos y un límite de grano, ¿no? Entonces tenemos aquí límite de grano. Podemos ver incluso las orientaciones
de estos planos atómicos y cómo están en diferentes tonos, se ven diferentes tonos estos tres granitos, pero es una sola fase, igual. Esta es una simulación computacional de una microestructura en la que vemos también una sola fase, ¿no? Entonces vemos estos granos de diferentes tonos de gris, pero es una sola fase. Y lo mismo en esta imagen, ¿no? Aquí esta es una imagen de microscopía óptica, pero lo que vemos son granos de una sola fase y maclas. Todas estas franjas paralelas que se ven aquí son maclas, que también es un defecto cristalino, igual que los límites de grano. Y entonces lo que vemos es una sola fase, vemos diferentes colores, pero eso tiene que ver con la orientación de los granos, ¿vale? Pero es una sola fase. Entonces podemos tener un metal puro A, donde tenemos solamente átomos de A en un acomodo, en este caso 2 dimensiones, en un acomodo cuadrado, ¿no? Podemos tener una solución sólida sustitucional en la que estamos cambiando los átomos de A por átomos de B. ¿Sí? Tienen que tener más o menos el mismo tamaño para que sea una solución sólida sustitucional. Y podemos también tener soluciones sólidas intersticiales. Aquí probablemente no se alcanza a ver, pero hay átomos azules que están entre los intersticios. Entonces aquí en la solución sólida sustitucional vemos que en 3 dimensiones los átomos morados aquí están sustituyendo átomos verdes que vienen en este material. En el caso de la solución sólida intersticial, lo que tenemos es estos átomos azules que están en los intersticios, en los espacios vacíos que deja el arreglo de los átomos blancos. Estos átomos, para que quepan en estos espacios intersticiales, tienen que ser mucho más pequeños, ¿sí? Entonces aquí vemos una celda unitaria de una estructura cúbica central a las caras y un átomo intersticial está en uno de los espacios intersticiales octaédricos de la red FCC del material. Bueno, luego, si tenemos otra aleación, una mezcla de dos metales, podemos tener el caso en el que tengamos dos fases, ¿sí? Entonces aquí hacemos una metalografía de este material, vemos su microestructura, y lo que vemos aquí son dos fases diferentes, ¿no? Una fase verde, en este esquema, y una fase gris. La fase gris le llamamos fase alfa, y lo que vemos es que es una solución sólida sustitucional de B en A. O sea, átomos de B, azules, están sustituyendo los átomos de A. Y en este granito verde le llamamos fase beta, y aquí lo que tenemos es que los átomos de A en blanco están sustituyendo los átomos de B en azul. ¿Sí? Entonces esto sería una solución sólida de A en B. ¿Sí? Átomos de A están sustituyendo los átomos de B. Y en el otro caso, en el caso anterior, lo que teníamos era una fase beta, en la que tenemos sustitución de átomos de B por átomos de A. Pero podemos tener el caso en el que los átomos de A y los átomos de B se acomodan. Por ejemplo, aquí en una relación 1 a 1. Entonces aquí lo que estamos viendo es que son dos fases. Una es una fase alfa, o sea, unos grises aquí, que es una solución sólida de B en A. Y otra fase beta, que es un compuesto intermetálico. En este caso, este compuesto intermetálico tiene orden. Y esto tendría, por ejemplo, una fórmula AB. ¿Sí? Puede ser, si A es sodio y B es cloro, lo que tenemos es cloro de sodio, NaCl. Y esto sería un arreglo de una relación 1 a 1 de átomos de sodio por átomos de cloro. Y esto tiene orden, ¿no? Cada vecino blanco tiene aquí sus vecinos azules y cada vecino azul tiene sus vecinos blancos. Entonces, básicamente la diferencia entre un compuesto intermetálico y una solución sólida es el orden, ¿no? Aquí en el compuesto intermetálico tenemos estos ejemplos: aluminio 2 cobre, hierro 3 carbono, que es cementita, como fase es cementita, como compuesto químico es carburo de hierro. Aluminio 11, manganeso 4,
titanio boro 2, etc. ¿Sí? O sea, estos son compuestos intermetálicos que tienen orden. Y una solución sólida podemos tener aluminio con cobre, que no tiene orden, y eso sería, por ejemplo, aluminio fase alfa con una solución sólida sustitucional de átomos de cobre. Entonces, en el caso de la aleación más utilizada, el acero, lo que tenemos es hierro en este eje vertical, y en este eje horizontal lo que tenemos es porcentaje de carbono. El acero es una aleación hierro-carbono. Entonces tenemos porcentaje de carbono en masa. Y lo que vemos es, aquí varía la composición desde 0% hasta más o menos 7%. Y en el eje vertical tenemos temperatura en grados Celsius. Entonces lo que vimos es que a 912 grados Celsius, en hierro puro, la fase hierro alfa, ferrita. ¿Sí? Arriba de 912, lo que tenemos es fase austenita, hierro gamma, y de ahí a 1538 tenemos hierro delta. Arriba de 1538 tenemos ya la fase líquida. Y entonces hacia la derecha lo que tenemos es cómo cambian las regiones de estas fases en función de la cantidad de carbono que estamos agregando al sistema. Entonces vemos que en esta región, está aquí en gris, todo esto corresponde a ferrita en hierro alfa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si tenemos 700 grados centígrados, podemos tener una solución sólida, en este caso sería intersticial, porque el radio del carbono es menor, bastante menor que el radio del hierro. Entonces el carbono prefiere acomodarse en los espacios intersticiales. Y podemos disolver cierta cantidad de carbono en esta fase alfa. ¿Sí? Entonces a 700 grados centígrados, grados Celsius, lo que tenemos es que se puede disolver esta cantidad de carbono. Si disolvemos más, si tratamos de agregar más carbono, lo que vamos a hacer es movernos aquí hacia la derecha, y entonces vamos a entrar a esta región ya de dos fases. Entonces empieza a aparecer esta otra fase que es carburo de hierro, cementito. Entonces, en función de la composición, si vemos esto a 600 grados Celsius, podemos tener una fase alfa, o si agregamos más carbono, dos fases alfa y carburo de hierro. En esta región en amarillo lo que tenemos es fase austenita, hierro gamma, y entonces lo que vemos es que a 1147 grados Celsius podemos disolver hasta 2.06% de carbono en peso. ¿Sí? Entonces podemos agregar más carbono en esta fase austenita que en esta fase ferrita. Y eso es muy importante porque podemos hacer diferentes tratamientos térmicos para hacer que las cantidades de carbono ayuden de alguna manera a las propiedades mecánicas, sobre todo de los aceros. Entonces, si agregamos mayor cantidad de carbono, podemos tener todavía esta fase austenita y después enfriar rápidamente y obtener otras fases, ¿no? Pero aquí entonces tenemos una sola fase austenita, y otra vez, si estamos por ejemplo aquí a 1100 grados, a 1000 grados Celsius, podemos disolver aquí hasta 1.2% más o menos de carbono en peso. Pero si pasamos de este valor, lo que vemos es que precipita o se forma otra vez la fase carburo de hierro, y entramos a esta región de dos fases, gamma más Fe3C. Aquí en esta pequeña región tenemos hierro delta, igual con su solubilidad de carbono, que es pequeñita. ¿Sí? Entonces, esta región es la que más vamos a utilizar, la que más vamos a estudiar, porque es la región más importante del diagrama de fases del acero. Entonces, aquí podemos utilizar esta fracción del diagrama de fases y entender muchas cosas de lo que pasa con respecto a las transformaciones de fase de los aceros. Entonces, bueno, en otras regiones, aquí por ejemplo, lo que vemos es que la temperatura de fusión disminuye con porcentaje de carbono. Entonces, si tenemos hierro puro,
Eso funde a 1538 grados centígrados. Y entonces si agregamos más carbono, lo que ocurre es que el punto de fusión baja. Aquí podemos hacer que si agregamos 4.27% de carbono en peso, podemos ver que la temperatura de fusión de esa composición es 1147 grados Celsius. ¿Sí? Entonces es mucho más baja que los 1500 y cacho que se necesitan para el hierro puro o una pequeña cantidad de carbono. Si cambiamos la composición, lo que podemos hacer es que cambien las temperaturas de fusión y de solidificación de los materiales. Eso también es importante. Entonces vemos también aquí, por ejemplo, en esta región tenemos dos fases, líquido y austenita. En esta región de aquí tenemos líquido y cementita, carburo de hierro. Y en esta región de aquí tenemos austenita, gama y carburo de hierro. En esta pequeña región, aquí hay alfa más gamma, y en esta región de aquí hay alfa más carburo de hierro, ferrita más cementita. Entonces, esta mezcla de ferrita y cementita es muy importante. Por lo general, a la mezcla de estas dos fases, alfa más Fe3C, le llamamos perlita. Entonces, la perlita no es una fase, sino que es un microconstituyente de la microestructura de los aceros. Y es una mezcla de dos fases, ferrita y cementita. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas líneas? ¿No? Por ejemplo, si estamos sobre esta línea, lo que vemos es que hay una mezcla, existen ahí la fase alfa y la fase gamma. ¿No? Si estamos sobre esta línea, pueden coexistir las fases alfa, Fe3C y gamma. Y exactamente en este punto tenemos un punto invariante. Dice aquí es 0.8% de carbono y más o menos 720 grados Celsius. Entonces, si tenemos una aleación con 0.8% de carbono en peso a 720 grados Celsius, vamos a tener una posibilidad de que coexistan la fase gamma, la fase alfa y la fase Fe3C, solamente en este punto. Así como tenemos el punto triple del agua, en el que está fase sólida, líquida y gas al mismo tiempo, a la misma temperatura, a la misma presión. Aquí tenemos a esta temperatura y a esta composición las tres fases gamma, alfa y Fe3C. ¿Sí? Entonces aquí hay un punto invariante. Solamente a esa temperatura y a esa composición se tiene ese estado termodinámico en el que están las tres fases. También aquí, en este punto, lo que vemos es que a 4.27% de carbono y 1147 grados Celsius pueden coexistir la fase líquida, la fase gamma y la fase Fe3C, y solamente en este punto. Entonces, lo que vemos es que si estamos a esta composición 4.27% de carbono y a una temperatura mayor, por ejemplo aquí a 1250 grados Celsius, y bajamos la temperatura, cuando llegamos a este punto, todo lo que era fase líquida se transforma ahora en una mezcla de gamma y Fe3C. Entonces a eso le llamamos una reacción eutéctica. ¿Sí? Líquido se transforma en gamma más Fe3C. O sea, una transformación de líquido a dos sólidos diferentes. ¿Sí? Y este punto, 1147 grados Celsius y 4.27% de carbono, es otra reacción invariante, una reacción eutéctica. Y hay otra reacción invariante aquí, en este punto. En esta región pequeñita de aquí lo que tenemos es una mezcla de líquido y hierro delta. Y abajo de ese punto entramos a la región amarilla aquí, que es austenita. Entonces exactamente en ese punto tenemos que existen las fases líquido, delta y gamma. Y si baja la temperatura, ahora lo que tenemos es esta reacción peritéctica, en la que pasamos de líquido más hierro delta a una fase gamma. ¿Qué es lo que vemos de esto? Aquí hay tres fases, aquí hay tres fases, aquí hay tres fases. ¿No? Aquí hay
austenita, alfa y F de 3C. Entonces en los 3 puntos tenemos 3 fases. Y si recuerdan la regla de fases de Gibbs, si hay 3 fases en un sistema binario en el que no estamos considerando presión, lo que tenemos es 0 grados de libertad. Entonces estas 3 reacciones son invariantes. Tenemos en el diagrama de fases del acero una reacción peritéctica, que es de líquido más delta a gamma, una reacción eutéctica, que es de líquido a gamma más Fe3C, aquí, y una reacción que llamamos eutectoide, que es de hierro gamma a alfa más Fe3C. Y esta transformación eutectoide es entre una fase sólida, austenita, y 2 fases sólidas diferentes, alfa y cementita. Entonces tenemos diferentes reacciones invariantes, y las más comunes, una de las más comunes, son la eutéctica, donde tenemos que, bajando la temperatura por aquí, pasamos de líquido a una mezcla de sólido 1 más sólido 2. ¿Sí? Una eutectoide, que es ahora de una sola fase sólida a 2 fases sólidas S2 y S3. Entonces, eutéctica de líquido a 2 sólidos, eutectoide de un sólido a otros 2 sólidos. También tenemos la reacción peritéctica, en la que pasamos de líquido más sólido 1 a un sólido 2, bajando la temperatura. Entonces, líquido más sólido 1, bajando la temperatura, pasa a sólido 2. Esa reacción peritéctica entonces ahora es sólido 1 más líquido 1 a sólido 2. ¿Sí? Tenemos igual la transformación, son 3 fases. Ahora en vez de que sea de 1 a 2, es de 2 a 1. Y entonces también tenemos una reacción peritectoide, en la que tenemos 2 fases sólidas, sólido 1 más sólido 2, y bajando la temperatura pasamos a un sólido 3. Entonces otra vez es una reacción de 2 fases a 1, pero en este caso, en vez de que sea de sólido 1 y líquido 1 a sólido 2, tenemos sólido 1 y sólido 2 a sólido 3. Entonces si vemos la terminación oide, aquí, en eutectoide y peritectoide, y vemos las fases que hay presentes, aquí solamente hay fases sólidas. Entonces la terminación oide indica que son solamente fases sólidas. La terminación ica, aquí, quiere decir que hay una fase líquida. ¿Sí? Aquí hay un líquido que se transforma en 2 sólidos, eutéctica, y peritéctica, un sólido más un líquido que se transforma en otro sólido. Pero vemos esta fase líquida. Eutéctico quiere decir funde fácil. Entonces, el punto eutéctico, esta reacción eutéctica, es la que tiene menor temperatura de fusión. ¿Sí? Es la que funde más fácil de todas las composiciones que hay aquí. Y peritéctica, peritéctico, peri quiere decir funde, bueno, alrededor de. Entonces, quiere decir que estas aleaciones funden alrededor de esta temperatura peritéctica. Entonces, si vemos el diagrama de fases binario de agua con sal, lo que vemos son las diferentes fases que hay en estas regiones, y vemos que aquí hay un punto invariante también. Habíamos dicho que esto era menos 21 grados Celsius y 23% en peso de sal. Entonces, en este punto, 23% de sal y menos 21 grados Celsius, lo que vemos es que coexisten la fase líquida, salmuera, y 2 fases sólidas, hielo y sal. ¿Sí? Entonces, esta reacción, si bajamos la temperatura por esta composición, 23% de sal, lo que vemos es una transformación de líquido a 2 fases sólidas. ¿Sí? Eso es una reacción invariante eutéctica. Otros sistemas eutécticos, por ejemplo, entre 2 componentes, ahora lo que tenemos aquí son, el componente A es plomo y el componente B es estaño. ¿Sí? Es el diagrama de fases plomo-estaño. Entonces aquí dice porcentaje en peso de estaño y aquí dice porcentaje atómico de estaño. Entonces el porcentaje de peso de estaño aumenta en esta dirección, desde 0 hasta 100% estaño, y este eje entonces es plomo, 100% plomo.
Entonces la temperatura de fusión de plomo está por aquí, 327 grados Celsius. Y la temperatura de fusión del estaño puro está aquí en 232 Celsius. Y lo que vemos es un punto eutéctico que está a 61.9% en peso de estaño, más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes regiones en este diagrama eutéctico, y dice aquí regiones monofásicas, líquido, alfa y beta. Entonces, la región de una sola fase, monofásica, esta es la región líquido, ¿no? Aquí hay un solo líquido homogéneo. Aquí en esta región tenemos la fase alfa, que sería plomo alfa, y en esta región de aquí, no se alcanza a ver muy bien, lo que tenemos es la fase beta, que sería el estaño en fase beta. ¿Sí? El estaño tiene dos fases en función de la temperatura, una es beta y otra es alfa. Pero la fase alfa aparece a temperaturas menores a 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces aquí nada más se ve la fase beta, que está a temperaturas de 0 Celsius hacia arriba. Y tenemos regiones bifásicas, alfa más líquido y beta más líquido. La región alfa más beta está en esta parte del diagrama, alfa más líquido está en esta parte, y líquido más beta en esta parte. Por ejemplo, a una temperatura constante, aquí 250 grados Celsius, vemos una fase alfa, y después cruzamos esta línea, y cruzando esa línea lo que tenemos es esta región de alfa más líquido. Entonces tenemos una fase de aquí hasta acá, después dos fases de aquí hasta acá, y ahora cruzamos otra línea, esta línea le llamamos línea de líquidos, y ahora pasamos de dos fases, alfa más líquido, a una sola fase líquido. ¿Sí? Entonces, una fase, dos fases. Entonces, por ejemplo, si tenemos temperatura constante, 200 grados Celsius, lo que vemos es que en toda esta región, de aquí hasta acá, tenemos una sola fase, que es fase alfa. Después, en esta región, lo que vemos es dos fases, aquí, alfa más líquido, y después, en esta otra región, tenemos una sola fase, que sería la fase líquida. En estos cruces, entonces aquí pueden coexistir la fase alfa y la fase líquida, y aquí también pueden coexistir la fase líquida y la fase alfa. Entonces aquí lo que tenemos es la línea de sólidos, ¿sí? Y eso quiere decir que abajo de esta línea, todo lo que hay es fase sólida. Y aquí lo que tenemos es la línea de líquidos. Y eso quiere decir que arriba de esta línea solamente hay fase líquida. ¿Sí? Entonces tenemos otra vez línea de sólidos, línea de líquidos. Esta línea de líquidos continúa por aquí, todo lo que está arriba de esta línea es fase líquida, y la línea de sólidos vendría por acá. Y entonces esta línea, abajo de esta línea, lo único que hay es fase beta, sólida. ¿Sí? Esta línea de aquí es la línea de Solvus. Entonces esta línea nos dice cuál es la solubilidad del elemento B, en este caso sería el estaño, en la fase alfa de plomo. Entonces esta línea de Solvus nos dice cuánto estaño se puede disolver en la fase alfa de plomo. ¿Sí? Entonces nos dice la solubilidad de estaño en fase alfa plomo. Entonces, si tenemos exactamente la composición eutéctica de la aleación plomo-estaño, que es 61.9% de estaño en peso, tendríamos que empezamos en fase líquida, aquí, baja la temperatura, y cuando llegamos a la temperatura eutéctica, donde está el punto eutéctico, el líquido se va a transformar en una mezcla de dos fases alfa y beta. Y lo que vemos es que exactamente a esta temperatura empiezan a formarse esta mezcla de dos fases alfa y beta. Y cuando termina de solidificar, lo que vemos aquí son 3 granos de mezcla
de fase alfa y beta, ¿sí? Lo que le llamamos una microestructura eutéctica. Entonces la curva de enfriamiento se vería así. Baja la temperatura desde arriba de 320 grados. Cuando llega a 183, que es la temperatura eutéctica, permanece constante la temperatura y es cuando solidifica el material. Y una vez que termina de solidificar, puede seguir bajando la temperatura. Entonces, la microestructura resultante es esta microestructura eutéctica. Lo que vemos aquí son laminitas alternadas de las dos fases alfa y beta. ¿Sí? Entonces vemos esta microestructura eutéctica de laminitas alternadas alfa y beta. Y esta es una imagen en la que vemos claramente las regiones de las dos fases, ¿no? Aquí se ve en blanco la fase alfa y en negro la fase beta. En realidad el nombre, alfa, beta, gamma, pues no importa mucho, pero sí necesitamos saber que son dos fases diferentes. Aquí, por ejemplo, esta sería la microestructura eutéctica de la aleación zinc con aluminio. Aquí lo que tenemos es que 5% de aluminio en peso y 95% de zinc en peso nos dan la composición eutéctica. Y lo que vemos aquí son estas laminitas alternadas, ahora en tonos diferentes, uno más claro, otro más oscuro. Y lo que vemos aquí son diferentes orientaciones de estas laminitas, ¿no? Entonces esto es un grano, aquí, y esto tiene una orientación. Esto es otro grano, y tiene otra orientación. Este es otro grano, ¿sí? Aquí vemos las diferentes orientaciones de las laminitas. Entonces, si hiciéramos un corte sobre esta línea, y lo viéramos ahora en esta dirección, lo que veríamos sería algo muy parecido a esto, ¿sí? O sea, veríamos que estas líneas que se ven aquí, ahora las veríamos como puntos, ¿sí? Y probablemente si hiciéramos un corte igual paralelo a esta línea, lo que veríamos en esta otra dirección sería algo como esto, ¿sí? O sea, líneas paralelas de las dos fases alfa y beta. Entonces dice aquí, el zinc se ve en claro y el aluminio se ve en oscuro, es la fase oscura. Y aquí tenemos una barrita de escala, ¿no? Dice aquí que el objetivo es de 20x. Entonces aquí el objetivo es de 20x, eso quiere decir que con los 10x de la cámara estamos viendo esta imagen a 200 aumentos. Ahorita ya aumenté la relación. ¿Sí? Pero vemos esta barrita de escala, esta distancia de aquí a acá mide 10 micras. Entonces cuando tenemos esta barra de escala sobre la imagen, no importa si esto se hace pequeño o se hace grande, siempre vamos a ver que permanece esa relación de la barrita de escala con la microestructura. ¿Sí? Entonces lo que vemos aquí es que más o menos una laminita de zinc, de la fase zinc, mide 10 micras, ¿sí? En este pedazo, porque hay muchas otras. Pero más o menos para tener una idea del orden de magnitud, esto mide 10 micras, y lo que vemos aquí es que estas laminitas oscuras de la fase aluminio, en algunas regiones, aquí por ejemplo es gruesa, ¿sí? Pero en otras regiones, como por ejemplo aquí es delgadita. Entonces eso también tiene que ver con las propiedades del material. Entonces, si vemos el diagrama de fases zinc-aluminio, tenemos que ver un punto eutéctico, una reacción invariante eutéctica, porque sabemos que aquí tenemos la composición eutéctica de esta aleación zinc 5% aluminio. En el caso del sistema aluminio-silicio, aquí está el diagrama de fases, y lo que vemos es que el punto eutéctico ahora está en 12.6% en peso de silicio. ¿Sí? Entonces tenemos 12.6% silicio. Eso quiere decir que tenemos 87.4% de aluminio. ¿Sí? Entonces estamos en este punto. Y lo que vemos aquí son diferentes composiciones, diferentes microestructuras de estas composiciones de las aleaciones aluminio y silicio. Entonces, bueno, dice aquí la figura A, es el diagrama de fases aluminio y silicio, que sería esto de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una región de fase líquida.
lo que vemos es que la temperatura de fusión del aluminio es 659.7 grados centígrados y del silicio 1414 grados Celsius. Y entonces la línea de líquidos es esta. Esta sería la línea de sólidos, de aquí para acá y de aquí para acá, toda esta. Y la línea de solvos sería esta, de aquí. Estas son imágenes de microscopía electrónica de barrido. Ok, entonces tenemos la aleación eutéctica, que está aquí representada por esta letra B. Esta corresponde a esta microestructura. Después, una composición hipoeutéctica. Hipo quiere decir antes de. Y entonces, esta composición A, está aquí, sería una aleación hipoeutéctica, que sería esta imagen de aquí. Y después una composición C hipereutéctica, que estaría por acá, y veríamos esta microestructura. Entonces tenemos 3 microestructuras, corresponden a 3 composiciones diferentes de esta aleación aluminio-silicio. La eutéctica es esta, y vemos que se parece mucho a las otras microestructuras eutécticas, ¿no? Tenemos laminitas de 2 fases, una clara y otra oscura. De este lado tenemos una aleación hipoeutéctica, entonces estamos antes del eutéctico, y lo que vemos es que hay mucha más de la fase gris clara que de la fase gris oscura. Y si nos vamos ahora de este lado, tenemos la composición C, lo que vemos es que hay mayor cantidad de la fase oscura que de la fase clara. Entonces, otras de las reacciones invariantes que tenemos en diagramas de fases binarios, ya habíamos visto la reacción eutéctica, la peritéctica, la eutectoide y la peritectoide. Pero aquí hay otra reacción monotéctica. Ahora, esta reacción monotéctica involucra ya 2 fases líquidas diferentes. Entonces tenemos la transformación de un líquido, líquido 1, a 2 fases, una sólida y otra líquida. Este líquido es un líquido 2, es distinto al primer líquido. ¿Sí? Entonces, un líquido se transforma en un sólido y otro líquido muy distinto al primero. Y también tiene que haber entonces una reacción monotectoide en la que transformamos de un sólido 1, en este caso dice sólido 1A, a un sólido 1B más un sólido 2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre este sólido 1A y sólido 1B? Pues puede ser la estructura cristalina, puede que el sólido 1 tenga estructura cúbica y el sólido 2 hexagonal, o uno que tenga estructura cúbica central en el cuerpo y otra cúbica central en las caras. O también puede ser un cambio en la composición. Puede que el sólido 1A tenga una composición y el sólido 1B tenga otra composición. Pero son sólidos, fases sólidas diferentes, ¿no? Algo que tienen en común. Esta fase sólida 2 es completamente distinta a estas, ¿no? Entonces, se transforma de un sólido 1A a un sólido 1B más un sólido 2. Reacción monotectóide. También está una reacción metatéctica y una reacción sintéctica. Estas 2 reacciones no son tan comunes, sobre todo en sistemas metálicos. En el caso de metales, sí llega a aparecer este punto metatéctico. Una transformación de un sólido, ¿sí? Bajando la temperatura, a un sólido 2 más un líquido. ¿Sí? Esto no es nada común en el caso en el que estamos bajando la temperatura y el metal se está fundiendo, ¿no? La aleación se está fundiendo, entrando a fase líquida. Pero sí en el diagrama, por ejemplo, cobre-estaño, aparecen estas reacciones, una reacción metatéctica. Las sintéticas son un poco menos comunes, el caso en el que tenemos 2 líquidos diferentes que se juntan para formar una sola fase sólida. Esto se da en sistemas cerámicos, por ejemplo. Sí, pero en metales no es tan común. Entonces, bueno, estos puntos invariantes son muy importantes y vamos a estudiar ya diagramas de fases más complejos. Todas estas reacciones invariantes sí tendrían que aprendérselas. Vamos a ver que están relacionadas con las microestructuras de los materiales de fundición y obviamente las microestructuras están relacionadas con las propiedades. Entonces,
en el próximo video, la próxima clase. Vamos a ver ya algunos diagramas de fases con otras reacciones invariantes.